Bienvenidos todos. Hoy la charla va a ser unos comentarios de Londres 2020 y un Philex. Perdón, Londres 2022 y un Philex 2022. Bueno, recordemos que la exposición de Londres originalmente era Londres 2020, pero por la pandemia esta se pospuso. Así que vamos a iniciar el día de hoy hablando un poquito de Londres desde el punto de vista de comisario, del mío, como comisario de Honduras en esta exposición, y Aldo también nos va a hablar un poquito de la labor del jurado en Londres. Ok, primero recordemos esta exposición. Originalmente iba a ser en el 2020, pero por la pandemia se tuvo que posponer. Esta exposición, la peculiaridad, patrocinada por Su Majestad Isabel II, lastimosamente no llegó a la inauguración. Algunos de ustedes pensaron que yo iba a ir a Londres así, pero lamento haberlos decepcionado al haber hecho un viaje relativamente corto. Ok. Y aquí podemos ver ya parte del viaje. Aquí nos encontramos con Aldo en el vuelo de Miami a Londres. Allá atrás mi mamá nos está saludando. O sea, fue muy bonito tener a alguien con quien compartir el vuelo, ir hablando un poco de filatelia en esas 8 horas de trayecto. Ok, llegamos a Londres el día 18 de febrero en plena tormenta Eunice. Eso nos generó un aterrizaje algo turbulento. Nuestro vuelo creo que fue de los últimos que pudo llegar normal y que tuvo atención normal en Heathrow. Aquí podemos ver Honduras. Estuvo en Río Grande. Miguel, tu micrófono. Lo podían porque para él se hizo. Ok. Aquí podemos ver algunos de los destrozos que ocasionó la tormenta Eunice en Londres. Y en todo el Reino Unido en realidad hubieron problemas. Y eso generó muchos destrozos. Este hecho también dificultó un poco o alteró un poco los planes de la exposición. Muchos de los voluntarios que se habían anotado para ayudar en el montaje de las colecciones no pudieron llegar. Aquí podemos ver a la izquierda esta notita del servicio ferroviario que fue suspendido en muchas partes. Hubo gran cancelación de trenes entre ciudades por la tormenta. Entonces, el trabajo de montaje, en gran parte también, más de lo normal, le cayó a los comisarios que íbamos llegando. Ayudar a montar las colecciones porque muchos de los voluntarios, como les comenté antes, no pudieron llegar a tiempo. Ok. Una vez que llegamos a Londres, podemos ver aquí en este mapita de dónde estaba el hotel. Está en el punto A, y el centro de convenciones donde fue el evento en el punto B. Era una distancia muy corta de 8 o 10 minutos de caminada. Un lugar de Londres muy bonito en Islington, Angel, agradable vecindario que tenía muchos restaurantes pequeñitos muy agradables. Ok, cerca del hotel habían muchos lugares que valía la pena ir a ver, todos a distancia de caminado, como el Museo Británico, ese estaba un poquito más retirado, o el Museo Postal y el Mail Rail. Estos últimos dos obviamente se los recomiendo. Bueno, el Museo Británico, claro que también, pero todos los que tenemos la afición filatélica, el Museo Postal y el Mail Rail es algo atractivo, sobre todo el trencito del correo, en el que uno se puede subir y ver cómo era el recorrido de esta línea de tren no tan conocida dentro de Londres para el manejo de correspondencia. Algo interesante es que este servicio, que inició en las primeras décadas del siglo XX, llegó a funcionar hasta los primeros años del siglo XXI. Ahora queda más como una atracción turística. Y en el museo, algo que me llamó mucho la atención
fueron estas pruebas de unas estampillas de Eduardo VIII. Incluso estaba la estampilla ya con el coronado, pero recordemos que él nunca fue coronado porque abdicó. Y uno de los pocos buzones instalados durante el reinado de Eduardo VIII. También podemos encontrar en este museo, o sea, vehículos de transporte de correo, la imagen donde se obtuvo el diseño para las estampillas Machine y una plancha de Machines, incluso este carrito del correo que me pareció muy bonito verlo, y un buzón exclusivo para correo aéreo del reinado de Jorge V. El hotel, el lugar estaba muy bien ubicado, estaba a distancia cerca de la estación, como les comenté, Angel, que la estoy marcando ahí, y la ventaja es que nos quedaba cerca King's Cross y St. Pancras. Los fanáticos de Harry Potter saben que King's Cross es donde está la plataforma 9¾ y muchos de aquí, o tal vez no ustedes o sus nietos, tal vez las conozcan. El primer video de las Spice Girls se filmó en St. Pancras, muy cerquita del hotel. Así que la ubicación del hotel favorecía también que uno agarrara la línea, en este caso era la línea norte, y si uno quería ir a cualquier lado de Londres, fácilmente hacía los cambios en King's Cross y St. Pancras, ya sea para ir a Westminster, al Palacio, a la Torre de Londres, todo quedaba relativamente fácil desplazarse en Londres con esa cercanía del metro. Ok, ahora ya de filatelia. Aquí podemos ver estas fotos que me facilitó Alexander Romero de Costa Rica del lugar de la exposición. Lo que ven a su izquierda es donde van a estar los comerciantes. A la derecha podemos ver los marcos de exposición. Estos estaban en salones aparte que no se ven desde la vista de la foto de la izquierda. Los marcos muy prácticos y sobre todo los que están abajo en la foto, abajo a la derecha, los que tienen fondo blanco, era muchísimo más práctico montar que en los que estaban en la foto superior con fondo negro. Ok, la inauguración de Londres fue algo austera, pero hay que entender también que muchos inconvenientes se vieron con posponer esta exposición 2 años. Entonces, hay que entender que seguramente perdieron algún dinero en el 2020 y ni modo, tuvieron que hacer algo austeros en el 2022. Aquí podemos ver un ejemplo de algunas de las colecciones ya montadas. Esta disposición de marcos a la izquierda que hacen como una U, aunque era conveniente por espacio, tenía tal vez el problema que si llegaban 2 personas a querer ver algo, se aglomeraba mucho. Vamos a ver esto, o recuerden esto cuando les muestre unas fotos que me sugirió Aldo que colocara de Hungría. Aquí ya podemos ver la exposición en pleno. Este salón de abajo era el salón más grande donde estaban las colecciones. De 2 niveles, habían 2 salones más contiguos a este con marcos. Y a la izquierda ya podemos ver todo el área de los comerciantes en apogeo. También habían buzones para cancelaciones conmemorativas. Todos los días en este buzón se cambiaba la marca. La única diferencia era la fecha. La marca no era muy atractiva que se diga. Era el símbolo de la exposición y la leyenda y la fecha. Aquí a la derecha podemos ver algunos de los amigos de mi oficina. Ahí están Prokop, Aldo, Rogerio y Daniel Melo. Bueno, algo que los comisarios podemos hacer y hay que reconocer que los jurados trabajan mucho y hay que reconocer ese esfuerzo, que ellos no pueden ver la ciudad tanto como nosotros como comisarios. En este caso, pudimos los comisarios salir e ir a ver algunos de los atractivos de Londres. Aquí estamos a la izquierda con Alexander Romero, yendo hacia el Museo Británico y obviamente vemos un buzón algo antiguo
y esa es parada obligatoria para cualquier filatelista. Ese buzón es del reinado de Jorge V y aún funciona. Y algo que me llamó mucho la atención en Londres, la foto de la derecha, que es esta estatuita que está atrás del vidrio, es el dios del maíz que debería estar en las ruinas de Copán en Honduras, pero está en Londres. Yo creo que ahí va a seguir para siempre. Así que aproveché para ir a ver artesanía maya de mi país a Londres, que ya no está aquí lastimosamente. Un poquito de arquitectura griega y obviamente cualquier viaje a Londres no puede dejar no puede dejar de verse el cambio de guardia. Y el cambio de guardia, no les voy a poner el videito, es muy largo. A todo esto, mientras todos los comisarios andábamos aquí algunos juntos, otros en otro lado, nuevamente, repito, hay que reconocer que el jurado estaba encerrado en el centro de convenciones, viendo marcos y juzgando. Así que se les reconoce esa labor que ellos hacen mientras uno está, digamos, gozándola en la ciudad de la exposición. Algo interesante de esta foto central es que había un gran revuelo en Downing Street porque se suponía que iba a salir el primer ministro, pero nunca salió y habían protestas afuera por el Partygate, o sea, por las fiestas que él tuvo en época de encierro y sí, sin permiso. Y estaba toda la gente y sigue la gente revuelta en el Reino Unido por esas fiestas del primer ministro en el 10 de Downing Street. Unas vistas más de Londres. Obviamente visitar la abadía de Westminster y a todo el mundo que le interese los personajes que están sepultados ahí. Hay muchos. A mí me interesan más los de ciencias, así que ahí vemos la tumba de Newton o una de las más nuevas, la tumba, bueno, donde están las cenizas del profesor Stephen Hawking. Y dos personajes que quería mostrar. Primero, la tumba de Thomas Cochrane, que ya hemos visto charlas, ya se ha comentado de él aquí en mi oficina. Está sepultado ahí. Y también está sepultado Sir Rowland Hill. Si no fuera por él, no tendríamos esta afición de sellos postales. Y a la derecha tenemos allá al fondo el trono de la coronación. Y la Torre de Londres con sus famosos cuervos. Ahí siguen los cuervos, así que la profecía de que si los cuervos desaparecen o sucede una catástrofe no ocurrirá por el momento porque habían bastantes cuervos. Ahora, volviendo a la filatelia, aquí podemos ver a los comisarios en la izquierda y al grupo de jurados a la derecha. Y el grupo de jurados era muy extenso. Aquí podemos ver fotos de algunos de ellos mientras realizaban su labor. Su ardua labor, era un gran número de marcos. Las ausencias fueron relativamente pocas, creo. Ok, en este punto le cedo el micrófono a Aldo para que nos haga un comentario del jurado de Londres. Hola, buenas noches. Mauricio, mantén la cámara. Te dejo a ti el manejo de las fotos, por favor. Ok, perfecto. Voy a hacer todo digamos, los comentarios van a ser verbales. Ok. Hola a todos, nuevamente. Bueno, la idea que teníamos en un principio con Mauricio era hacer el comentario de qué cosa es lo que pasaba en una exposición y qué es lo que nosotros encontramos en Londres. ¿Por qué Londres? Porque era la primera exposición mundial post-pandemia, porque había que reorganizarse. Había que hacer muchas cosas que no se habían hecho antes y que necesitaban, digamos, considerarse como normas a seguir. Entre ellas, esta cosita tenía que ser necesaria para entrar a todos lados en Londres y creo que hasta ahora va a seguir siendo necesaria. ¿Ok? Seguridad, sobre todo, porque los jurados estábamos en un salón muy pequeño y siempre vamos a estar en un salón pequeño
muchas veces con poca ventilación, y no sabemos quién, sin querer queriendo, puede estar contaminado de COVID. En Londres tuvimos afortunadamente pocos casos, principalmente en los jurados no hubo ninguno, un comisario de Rumanía. Luego supe que hubieran 2 o 3 comisarios más, entre ellos creo que Cristian Muat de Chile y Alexander Romero, pero creo que fueron posteriores. El tema es que dentro del mismo jurado no hubo tanto problema, pero hay que tener mucho cuidado. Seguridad, higiene, cuidado de nosotros mismos para no contaminarnos, creo que ahora es la norma para tomar en cuenta de los jurados. La exposición en sí, vamos a ver. Londres intentó hacer una primera reunión que debido al famoso huracán Eunice no se pudo hacer una reunión de camaradería entre los jurados para ponernos de acuerdo o encontrarnos, ¿no? Después de 2 años o 3 años que no se veían, la mayoría de ellos eran necesarios. Sin embargo, no se hizo debido al huracán. Al día siguiente comencé el trabajo del jurado. Ya los grupos están definidos, hay que recordar eso. Los jurados tienen los grupos definidos no un día ni 2 días antes, semanas de semanas antes ya están definidas. Tan rápido como están las colecciones aprobadas, se arman los grupos de jurados y se hacen los ajustes necesarios de acuerdo a las probables ausencias o renuncias o necesarias inclusiones a última hora porque hay que buscar un buen balance en el cuerpo jurado. En el caso de Londres, lamentablemente no tuvimos presencia latina. El único por debajo de Estados Unidos de habla hispana fui yo. Reinaldo no estuvo en el jurado. Entiendo que Santiago Cruz, que también está en el jurado, tuvo que renunciar en los últimos días. Y alguno más que también había sido propuesto tampoco fue. En fin, yo como jurado tuve la oportunidad de juzgar el primer grupo de colecciones de historia postal junto con un canadiense y con un norteamericano. ¿Ok? La particularidad de Londres, eso hay que hacerlo notar ahora, es que la exposición estaba partida en 2 partes. La exposición tenía supuestamente unos 3.000 marcos en total, o algo más, pero en realidad físicamente solamente tenía la mitad, porque la exposición se montaba en 2 tiempos. El primer tiempo fueron 2 o 3 días de exposición, en los cuales estuvieron clases como historia postal, creo que estuvo temática, y algunas otras que no creo que estuvo incluso juventud o algo de eso, y en la segunda parte estaba la tradicional. Dicho sea de paso, yo fui team leader de tradicional y estuve también en el grupo de historia postal, pero no fui team leader en ese grupo. En una exposición como estas hay que correr, realmente, literalmente correr juzgando. Hay que ser rápido juzgando, hay que revisar las cosas sin tener que, digamos, pegarse 30 minutos en una colección es demasiado. Los que nos han visto y los que tienen experiencia juzgando aquí, porque veo que Andy está por acá, que estuvo juzgando conmigo en Hungría, saben de lo que estoy hablando. Necesitamos ganar tiempo siempre. Y entonces, para ganar tiempo y no cometer errores o no pasarnos algo del lado, siempre es importante algo. Y es algo que siempre hay que recalcar. Deben de enviar las hojas de introducción de las colecciones siempre. Si no hay hoja de introducción, el jurado está perdido. Si no hay una explicación clara, el jurado no va a entender tu colección. Entonces, no somos adivinos, tenemos que seguir el plan de la colección y a partir de eso evaluar. Hay que acordarse que el juzgamiento de colecciones son subjetivas. Entonces, hay alguna parte en la cual uno tiene que tener información del expositor,
uno tiene sus conocimientos propios y ya se hace un balance. Reitero, la historia postal se jugó los primeros días. Fue un juzgamiento que prácticamente no nos tomó más que un día. El jurado estaba bien enterado, eran gente con bastante experiencia y no demoraron mucho en juzgar. Más adelante voy a hacer el comentario de las colecciones. En la segunda parte entramos a juzgar la filatelia tradicional y el jurado ahí cambió. Yo pasé a ser jefe de grupo, ¿no? Es, digamos, una cosa de balancear, ¿no? El norteamericano siguió estando conmigo en el jurado, pero ya también como otro jurado pleno, normal, y me pusieron un jurado australiano. La verdad es que es un jurado australiano con conocimiento de enteros postales. No es un tema de crítica, pero yo considero de que los jurados deben de juzgar las clases que conocen y que conozcan bien. Pasar a un jurado por decir, de aerofilatelia a juzgar maximofilia es una cosa de locos, porque lo sacan de su zona de confort, de su zona de buen manejo de colecciones. Lo mismo creo que va a pasar con un jurado como yo, si me ponen a juzgar Asia, así sea tradicional, no la conozco. Y digo lo mismo puede pasar para otros jurados. No es bueno eso y no estoy de acuerdo con lo que vi. Reconozco que el jurado australiano, que de enteros postales, sabía o intentaba, pero me hubiese gustado tener una persona que conociera el área plenamente. Y esto lo digo a modo de una crítica constructiva. No es por criticar a la persona que lo conozco y lo conozco bastante bien. El juzgamiento también en tradicional tuvo un problema. Se desbalanceó todo el montaje de las colecciones. Una vez que hicieron el cambio del primer grupo al segundo grupo de colecciones, o sea, de pasar de historia postal a cambiar tradicional, cambio de marcos, cambio de colecciones, se hizo un desbarajuste tal que no se encontraban las colecciones. La forma de montar colecciones en Londres, que yo no le entiendo hasta ahora, pareciera que uno está juzgando, no sé si por orden alfabético, por orden de llegada, por cómo mejor acomodar los marcos, pero uno encontraba colecciones de América cruzadas, mezcladas con colecciones de Asia, con colecciones de Europa, no había un seguimiento constante, y peor aún, las colecciones multimarco estaban combinadas con las colecciones de un marco. Entonces, había que ir buscando y buceando como la búsqueda del tesoro para encontrar las colecciones. Pasó lo mismo en historia postal y peor fue cuando juzgamos la tradicional. Entonces, es cansado para un jurado que ya tiene que hacer un trabajo muy, muy detallado, con un nivel de colecciones altísimo en Londres. Eso sí es una cosa para tomar en cuenta. Londres tenía un nivel de colecciones impresionantemente alto. Y creo que el resultado de las medallas es la calidad de colecciones que hubieron. Y uno tener que valorarlas y valorarlas apropiadamente, hay que tener facilidades. Y mezclar colecciones de la A a la Z sin un orden lógico es tremendo. Mauricio mostró algunos marcos allí que prácticamente parecían como cubículos, de a 3 en 3. Esos marcos, cuando uno ve colecciones de 5 u 8 marcos, nos rompe la línea que uno quiere seguir como jurado, la línea de conducción, el hilo conductor. Se nos hace complicadísimo. Yo lamento decir esto, pero es cierto. Juzgar así nos crea más dolores de cabeza que juzgar linealmente. Esto sumado digamos, a que los marcos no estaban correlativos, había uno que ir buscando y preguntando si ya los montaron o no los montaron. En la segunda parte había colecciones que estaban montándolas todavía porque no llegaban a tiempo, ¿no? Y un tema, en la foto que está mostrando Mauricio, en la foto izquierda, la poca iluminación en algunos sectores, también fue tremendo. El área de exposición
era más o menos grande, pero era distribuida en muchos pisos. Sí, Esas son cosas que los jurados nos incomoda, porque uno quiere hacer un trabajo limpio, un trabajo proyectado hacia el expositor. Y estas pequeñas cosas incomodan y nos hacen perder el tiempo o nos quitan la concentración. Y también, o sea, a veces hay que apurar, y entonces nos cuesta trabajo terminar entendiendo una colección. A mí me ha costado trabajo en algunas colecciones tener que buscar o regresar 2 cubículos atrás de esos que están viendo ustedes para ver dónde está la hoja de introducción y después regresar al último marco, porque no se encontraban bien las cosas. Entonces, esa es una crítica, digamos, que no quiero que sea entendida de mala manera, pero si yo busco una cosa, digamos, que sea fácil para el jurado, ese tipo de montaje no ayuda. Pero en fin, es lo que hay y es lo que había que juzgar. Ahora bien, si vamos a la parte de las colecciones, que creo que algunos de acá participaron en esta exposición, en general les puedo decir de que si bien el nivel de colecciones era bueno, en muchas colecciones yo vi muchas deficiencias que se las hice saber a algunos comisarios en su momento. La verdad es que hay que tomar en cuenta en líneas generales lo siguiente. En la historia postal encontré muchas colecciones que tenían muy poca descripción real de las piezas. Ponían piezas como diciendo, anda, adivina lo que hay. Y estoy hablando de colecciones de América Latina. Entonces eso no es bueno. Había mucha duplicidad de piezas en historia postal. O sea, está bien que tengan todas las piezas, pero no necesitan mostrármelas todas. Y habían colecciones que no se veían pulcras. Habían hojas de 2 colores, textos de diferentes colores. No quiero entrar al tema digamos, de la sintaxis o de la forma como escribieron o describieron sus colecciones, porque también habían errores de, digamos, de idioma. A la hora de hacer las traducciones al inglés, los jurados se quedaban sorprendidos cuando leían las traducciones hechas de colecciones de América Latina, que no entendían ni siquiera lo que uno quería decir. Y las palabras usadas no eran palabras técnicas para el inglés filatélico. Deben de tener mucho cuidado en eso. No solamente es decir carta y decir cover, muchas veces son fronts, que son frentes, y no los señalan apropiadamente, y eso hace que los jurados observen esos detalles. En las cartas, como digo, hay que describir las cartas apropiadamente. He visto muchas colecciones en las cuales hacían una escalerilla de cartas, 3, 4 cartas sobrepuestas una encima de la otra, mostrando prácticamente la misma marca, no entiendo a santo de qué. Por llenar espacio no tenía sentido. Colecciones de ese tipo fueron penalizadas con 1 o 2 puntos menos, justamente en el tema de tratamiento. Si bien hay que describir las piezas, tampoco hay que buscarle 5 pies al gato y tratar de colocar piezas que, por raras que sean, no tienen razón de ser o razón de estar en una colección. Eso se hace mucho, lo he visto. También he visto que las descripciones prácticamente me cuentan que quién era ¿cómo se llama? El que hizo la carta, que se dedicaba, cuándo había nacido, ¿no? Cuándo murió, quién era el esposo y quién era el hijo. Eso no es nada postal. Es un tema histórico que generalmente no es relevante para la historia de la colección. Estamos hablando de historia postal. En general, mi sugerencia para todos los expositores sea que traten de mantener hojas limpias. Imagínense que están preparando una tesis de grado, cuando están presentando una colección de estas. Si van a cambiar hojas, tengan hojas de repuesto del mismo color y la impresión que sea en el mismo tipo de máquina. A veces es difícil, porque no hay el mismo material, pero traten de ser lo más pulcros posible. Otro tema también importante es
que las fundas, las micas, sean realmente transparentes. No que estén quemadas por el sol, no que estén amarillas. Eso malogra la presentación, eso incide mucho en la presentación. Hay que recordar, además, que colocar cartas con marcos negros en la parte de atrás parecen todos sobres de luto. Todavía hay colecciones que siguen utilizando para las cartas Howitts negros, y la verdad es que no ayudan para nada, porque aparte de resaltar las deficiencias de las cartas, o sea, dan una sensación de oscuridad que no ayuda. Otro detalle también que recuerdo haber visto en colecciones de historia postal, y esto en general también en otras colecciones, ¿no? Pero que colocan hojas con marcos, filos de marco, digamos, de 1 centímetro hacia adentro, como un marquito negro, un marquito gris, ¿no? O tipografía muy grande en los encabezados, o faltas de tipografía en los encabezados para no tener hilo conductor. O sea, deficiencias en de esa parte que, al final de cuentas, por una razón u otra, terminan quitándole puntos en presentación, por ejemplo, cuando ponen esos marcos negros, y al final de cuentas se encuentra con una carta que es más grande que el marco negro, y entonces, ¿qué hacen con ella? Ponen una hoja blanca. Mi sugerencia es quiten los marcos negros. Y en cuanto a los títulos, hay que tener un hilo conductor y hay que tener un título, y los subtítulos hay que saberlos marcar en negros y grises, o si van a ser azules en celeste, ¿no? Si van a ser verdes, en verde más claro. Pero tampoco abusen del tamaño de la letra. O sea, ni tan pequeña ni tan grande. Porque también es un tema que se nota, o sea, que tratan de ganar espacio o porque parece que faltara material. Hay colecciones en historia postal, principalmente de la parte prefilatélica, que entran con 5 marcos y difícilmente van a subir a 8, porque no existe material. Es una pena, pero es la verdad, ¿no? O sea, no vamos a estar duplicando material por duplicarlo. Eso hay que evaluarlo en el futuro cuando vuelvan a presentar colecciones, porque las colecciones no hay que hacerlas crecer duplicando material, pero tampoco hay que pensar que se puede llegar a 8 marcos, y hay que buscar una solución intermedia, que a veces la FIP permite presentar 6 o 7 marcos, si es que se puede, una vez que hemos tenido un vermel grande o una medida superior con 5 marcos. Para la parte tradicional, en la parte tradicional hay que recordar lo mismo, que hay que contar una historia, pero una historia tradicional. O sea, en la medida de lo posible, cuando existen pruebas, ensayos, dibujos, primeros días, grandes bloques, fechas tardías, usos simples de las piezas, usos dobles de las piezas, usos múltiples. No hay que colocar tanto material, por decir, de cartas, y no colocar el material base, ¿no? Las pruebas o la estampilla tipo, o no por querer mostrar grandes piezas, olvidarse el motivo por el cual la estampilla fue emitida, que era para pagar un porte determinado, o de mostrar si era un porte complementario a un porte específico. Eso hay que hacer en tradicional. Igual en tradicional hay que tener mucho cuidado con los titulares de las colecciones. Deben ser limpios, suficientemente leíbles, no groseramente grandes, tampoco colocar tantas franjas de colores o grises que tapen las letras, tampoco apabullar de material. No por colocar mucho significa que porque tengo todo lo tengo que mostrar. Hay que saber seleccionar material. En tradicional yo he visto colecciones en el cual llenan tanto de material que ya, o sea, termina siendo hasta de alguna manera atosigante ver tanto material, y yo creo que hay que hacer una mejor selección de material, de piezas a exhibir en algún momento. Lógicamente que no todos los temas son iguales, no todos los países son iguales, pero eso, digamos, es lo que recuerdo haber visto en Londres,
Quiero que por favor tomen toda esta crítica de forma constructiva. No doy nombres, cada quien sabe y conoce su colección. La idea mía es que estoy aquí, digamos, para absolver dudas, para comentar lo que vi y para tratar de ayudar a construir mejores colecciones, porque el hecho de tener mejores colecciones en una posición como Londres es una gran ventana para la filatelia de nosotros a nivel del mundo. Gracias. Gracias a ti, Aldo. También voy a seguir. Ok, habíamos visto aquí a los jurados. Algo muy bonito que hubo en Londres, aunque no fue precisamente hecho por el comité organizador, sino por la Royal Philatelic Society de Londres, fue una cena. Muy bonita, por cierto. Y también antes de la cena se entregaron los grandes premios de la exposición. Algo que mencionó Aldo de las dos mitades de Londres, aquí se dio una peculiaridad. La devolución del jurado en la primera mitad se pudo hacer en los marcos. Eso fue muy beneficioso. La segunda, lastimosamente, no. Entonces, no es lo mismo que tú recibas una crítica viendo la pieza ahí y que el jurado te esté señalando, mira, esto y esto, o te recomiendo que hagas esto, mira cómo está esta pieza expuesta, cómo está, por qué lo has hecho así, comparando tal vez con una colección de al lado, mira, aquí sí lo hicieron bien, te recomiendo que hagas esto, a hacerla como se hizo lastimosamente en la segunda mitad, que no fue en los marcos, sino fue en un escritorio, porque no se pudo hacer en los marcos, debido a que por disposiciones del gobierno en Londres, no se podía trabajar tan tarde, así que el desmontaje y montaje tuvo que ser antes de lo previsto y ni modo, se tuvo que quitar las colecciones de la segunda mitad antes y se fueron al bin room a guardarlas y hasta después se pudo dar la devolución de la segunda mitad. Bueno, aquí podemos ver a Guillermo Gallegos, Alexander Romero, Aldo y yo. Aquí estábamos, fuimos a escuchar la devolución de la colección de Guillermo. Muy buena colección, por cierto, y aprendemos todos los que nos interesa, digamos, en mi caso, en el caso nuestro, la historia de la Capitanía General de Guatemala y de las diferentes provincias de Centroamérica. Esta colección siempre nos gusta verla por todas las piezas que tiene. Esto fue la primera mitad. La devolución de la segunda mitad fue así. Aquí podemos ver a la izquierda los comisarios haciendo filas, se sacaban unos papelitos para que uno supiera en qué mesa le tocaba ir. Las mesas del jurado, como la de la derecha, tenían unos numeritos, entonces cuando llegaba el comisario se sentaba con un papel, un lápiz, y todo el jurado revisaba las anotaciones que ellos se habían hecho de cada colección. Cabe mencionar que en el caso de las colecciones de Aerofilatelia de Honduras, el jurado que está aquí a la derecha es el que lo juzgó. Y a mí me gustó mucho ver y escuchar los comentarios de ellos hablando de las interioridades del correo aéreo de Honduras, que la filatelia de mi país es en realidad poco conocida, y me agradó ver que ningún latinoamericano que era el jurado estuviera tan bien empapado de la filatelia de mi país. Hasta ellos mismos lo reconocen, me dijeron, es bonito ver material de Honduras que casi no se ve. Y eso me llenó de satisfacción, o sea, a mí me gustó el trabajo que hicieron, yo estoy en lo personal muy satisfecho con la nota. En el caso personal es primera exposición FIT para mí y me gustó la nota y estoy satisfecho y siento que para las futuras exposiciones voy a hacer un mejor trabajo. Y las recomendaciones del jurado fueron muy puntuales y sobre todo muy claras. Así que espero poderlas seguir para la siguiente exposición. Ahora bien, aquí lo que tenemos, ok, algo que hay que mencionar, bueno, esta exposición
Alfonso no fue, así que él se enoja si uno hace mi oficina cuando él no está, así que tiene la parte social. Aquí hicimos My Office. My Office se realizaba en el lobby del hotel tipo 9, ¿verdad, Aldo? Por ahí, 9, 9:30, del lobby del hotel. En realidad casi todos latinoamericanos, a veces se nos unía Italia o Estados Unidos, y la pasábamos muy bien, y España también nos llegaba a visitar, y pasábamos muy bien en My Office, en el hotel. Así que la pasábamos muy bonito, así que siempre hubo un espacio de convivio similar a mi oficina. En otras exposiciones, pues nosotros tuvimos la versión londinense, que fue My Office. Algo que mencionó Aldo antes de que empezáramos la charla fue todo el trabajo que hacen los jurados y que no tienen mucho tiempo para salir. Este fue el último día de la exposición, el día 26. Aquí a la izquierda podemos ver mi mapita de Google que me va siguiendo a todos lados. Y después que me dijo Aldo, Mauricio, no he visto Londres, salgamos a ver algo. Bueno, a salir a Buckingham, después a Westminster, Horse Guards Parade, Trafalgar Square, el Ojo de Londres, y después ya estaba tan oscuro, no se pudo ver, no hay fotos de Piccadilly y de toda esa zona. Anduvimos caminando bastante, y después a tomar un bus de 2 pisos para seguir viendo la ciudad y llegar al hotel. Algo interesante en esta exposición, originalmente se tenía planeado devolver las colecciones el domingo 27, y día que muchos de los comisarios agarrábamos el avión. Por suerte se pudo pedir que si las colecciones las iban a desmontar el sábado, que se recogieran ese mismo día para facilitarle a los que salíamos temprano el domingo, y por fortuna eso se pudo hacer, y muchos recibimos nuestras colecciones el sábado por la tarde para ya salir el domingo sin ningún problema. Y algo bonito ya en el regreso, aquí a la derecha podemos ver que British Airways ofrece unas botellitas de vino y están ilustradas con una estampilla, así que hasta en la salida del Reino Unido recordamos la filatelia, un buen vino con un sellito, con una ilustración de un sellito postal. Dime algo. Un asunto que recordar, Uh-huh. importante para anotarlo, y por favor hay que anotarlo en Lugano. No Uh-huh. sé cómo va a ser porque no tengo noticias todavía de eso. En Londres se colocó, se puso a disposición de comisarios y jurados un área para pruebas COVID. Uh-huh. Todo aquel comisario o jurado que se sintiera mal podía ir a hacerse un test rápido, si de ser necesario, y el test de salida era gratis para el comisario o jurado de acuerdo a su destino. Eran pruebas PCR o antígeno. Uh-huh. A Mauricio le dieron un antígeno, me hicieron un PCR, a pesar que los dos teníamos el mismo destino, Miami. Pero no sé por qué lo hicieron, pero al final de cuentas fue un servicio muy rápido, muy efectivo, que es un servicio que deberíamos de estar observando en Suiza. El día de ayer, por si acaso, les comento a los que van a Suiza, mandaron una información de que Suiza no tiene ningún requerimiento de pruebas de antígeno, ni PCR para ingresar ni para salir. Supongo que solamente pedirán el certificado de vacunación, como siempre lo piden en todos los países, ¿no? Pero hay que estar atentos a eso, porque, digamos, creo que este año va a ser casi una norma tener un punto de pruebas COVID disponible en cada exposición. Y se hace más que nada por la salud de todos ustedes. Gracias. Nada, gracias a ti. Ok, y vamos a hablar un poquito bueno, yo voy a hablar solo, comentar un poquito de la exposición de Hungría. Sobre esto ya
Ya tuvimos una charla en mi oficina, así que solo voy a mostrar unas fotos que me pidió Aldo que colocar aquí para ver la diferencia de la disposición de los marcos a lo que habíamos visto en Londres, que se hacían esas como Vs a Budapest, de los marcos en una forma lineal. Las Vs ahorran espacio, pero la forma lineal hace que, por lo que nos explicó Aldo, el trabajo del jurado incluso sea más fácil, porque pueden verlo todo, digamos, los marcos sin interrupciones. Entonces aquí tenemos los marcos de Hungría y otra vista. Y aquí está el jurado de Hungría. Ahora, Aldo. Me gustaría que Dila comenzara, por favor. Perfecto. Entonces ya vamos a tener la participación de Dila. Dila nos va a hablar del comité de expertos. ¿Qué sucede o qué hacen los expertos cuando esto ocurre en una colección? O sea, cuando sacan una pieza, Dila nos va a comentar qué es lo que buscan y por qué lo hacen. Así que adelante, Dila. Bueno, es mi turno. Me gustaría si Mauricio por lo menos me dice que me están recibiendo bien, porque mi conexión está muy baja. Está un poquito, pues voy a apagar tu cámara, Dila, para que te escuchemos un poco mejor. Así usas menos internet. Ahí, prueba ahora. Ahora, hola. Mejor. ¿Todo bien? Sí. Ok. Bueno, el grupo de los expertos, por lo general, casi nunca se entiende muy bien qué es su función. Sin embargo, el grupo de expertos es un grupo de apoyo al juzgamiento, y también cómo se selecciona al grupo de expertos. Es justamente se elige entre los jurados que no van a juzgar en esa fecha, y se trata por lo general de que sea de los tres continentes, representaciones de los tres continentes, que haya representación de América, Asia y Europa. Si bien no es, si bien los expertos son elegidos al igual que, prácticamente igual que los jurados, no son jurados en esta ocasión. No tienen voto, tienen un trabajo paralelo, independiente de los jurados. Se cumple con todos los horarios igual que los jurados, cumple con todos el itinerario completo, y tiene, a través de la Secretaría, tiene sus horas de presentación, la misma exigencia que tienen los jurados de presentar el trabajo realizado. ¿Qué es lo que el experto mira? Primero, me gustaría un poco ampliar el cronograma que el grupo de expertos realiza. Y esto viene ya manejándose con bastante tiempo. Yo creo que desde 1999 empezó el grupo de expertos a empezar a informatizar el trabajo en sí. Y hoy por hoy tiene una base de datos bastante completo, al igual que la base de datos con respecto a las colecciones presentadas por cada expositor o países, o por donde lo quieran ubicar. FIP lo tiene bien organizado. ¿Cómo sucede cuando
cuando nosotros exponemos, por lo general, tenemos unas cuantas medallas ya a lo largo de nuestras vidas, y así también sucede con las piezas. En cada exposición se le da un seguimiento a las piezas que se lo han identificado como posible candidato a ser examinado. El grupo de expertos no expertiza, no hace una expertización, simplemente que hace una determinación de la condición que está el material expuesto y hace básicamente tres principales sugerencias. Una es la de, si no tiene ninguna expertización, sugerir al exhibidor que lo expertice. Si a pesar de que tiene una expertización ya hecha, pero hace muchos años, probablemente, aunque nosotros no lo sabemos, de entrada no lo sabemos, pero por lo general sucede cuando nosotros revisamos, encontramos que el material de expertización Hola. Sí, te escuchamos. Sí, sigue. Entró una llamada y no sé si se cortó. No, sí, sigas con nosotros, dilo. Mauricio. Sí, aquí te escuchamos, dilo. Yo no les oigo. Bueno. Sí, sí se te oye. Voy a continuar por si acaso me están oyendo. Si bien no hay un trabajo de expertización en ese momento, pero sí hay suficiente trabajo para poder sugerir al exhibidor determinados pasos con respecto a un ítem en específico. Y uno es si ya tiene un certificado de expedido por algún expertizador, volver a pedir, se pide de vuelta una nueva expertización. En caso de que no existen expertizaciones convincentes o que no tengan expertización ninguna y carece de que a la vista ya uno puede determinar que es una pieza que no cumple los requisitos de la presentación, simplemente se le pide al expositor que no lo vuelva a mostrar. Esta información el expositor lo va a recibir con una copia y otra copia se queda para el archivo y procesamiento de la FIP, y otro va a la federación a través del comisionado. El comisionado también recibe información anticipadamente sobre las piezas que han sido detectadas anteriormente, que el team leader del grupo recibe todas las nominaciones que van a ser exhibidas. En ese caso, prontamente al cargar los datos del expositor y del nombre de la colección, les salta que en esa colección, en tal exposición, tuvo unos requerimientos que no han sido todavía revisados. Entonces, el team leader se comunica con el comisionado y le menciona la colección del expositor Aldo Samamé, del cuadro 8, página 3, el sello tal, y le manda una foto. Necesita ser expertizado, por favor, dime si tiene si va a ser exhibido y si tiene el certificado incluyendo. Eso a veces los comisionados no responden y va a ser requerido nuevamente. Y
y probablemente va a llegar el día de la exposición y tal vez no contestó. Entonces, el grupo de expertos, aún recibiendo la comunicación del comisionado, igualmente la primera tarea que hace es ir a buscar esas piezas que están mencionadas como pendiente a ser revisado. Y bueno, en ese momento lo primero que se hace es ir a verificar si están y si están con si no está, si están y si está con la certificación, el comisionado debió habernos ya anunciado anticipadamente que sí, ya tiene la certificación y que dice que es auténtico o no auténtico o cosas así por el estilo. Si no tenemos ese documento, entonces el comisionado va a tener que eventualmente ser llamado y se le pregunta personalmente. No ha cumplido, el expositor no ha cumplido con la tarea asignada anticipadamente, entonces el grupo de expertos va a sugerir al pleno de jurado que se le descuente 5 puntos en esa exposición por no haber cumplido con lo peticionado. O sea que es una manera de cobrar, porque anteriormente el expositor cumplía o no cumplía y no pasaba nada. Ahora sí tiene una sanción. Y esa sanción hace que hoy en día, desde que yo comencé haciendo esta participación en el grupo de expertos, nosotros por lo general en exposiciones grandes juntaban, por lo menos bajábamos más de 100 hojas en una sola exposición. Hoy en día apenas llegamos a 18, a 12 hojas que se baja y de los cuales otra vez probablemente la mitad, el 50% tiene alguna sugerencia o alguna petición por parte del grupo de expertos. El grupo de expertos no trabaja con el jurado. El jurado pide, por lo general, muestra también algunas piezas que nosotros podemos observar. El jurado, como no tiene la función específica de mirar el material, si es auténtico o no, entonces ese es el apoyo la tarea que hace realmente el grupo de expertos. No significa que somos todos expertos, que hacemos expertizaciones de piezas, no significa nada de eso, simplemente somos jurados que con los años vamos adquiriendo ojos para detectar rápidamente en caso de las colecciones tradicionales cuáles son las estampillas que están siendo tal vez falsificadas, y también por supuesto que requiere una preparación previa cuando nosotros recibimos todo el listado de las colecciones que van a ser juzgadas. También miramos los catálogos y vemos las piezas que son más caras, por lo general son las que más se persiguen. Cuando el coleccionista llegó ya a una liga mayor de medallas, se cuida ya y no pone piezas sin la certificación adecuada. Entonces eso facilita mucho. No, aún así no se escapa de ser revisado en algunos casos, y no solamente se le está revisando al expositor, sino que se le está revisando también de repente al expertizador. No tenemos potestad de descalificar ningún certificador, pero a veces sí se siembran las dudas sobre algunos, pero solo queda ahí en
es anecdótico nada más, porque lo que realmente vale es en ese momento que se bajó las hojas entre los tres participantes del grupo. Unánimemente decidimos si dar acción o no dar acción sobre cada hoja. Y si bien ha disminuido bastante las bajadas de hoja de los marcos, aún así nos encontramos con sorpresas. Por ejemplo, en Hungría, algo que no me ha sucedido antes, pero esta vez sí nos sucedió, fue que bajamos una dudosa carta y resultó ser que la carta era una simple fotocopia. ¿Y por qué el jurado, por qué el grupo de expertos le llamó mucho la atención? Porque esa carta, el mismo expositor estaba explicando de que existe solamente uno. Pero lo que no nos explicó es que era una fotocopia de lo que existe, no de lo que existe solo una y él lo tiene. No era así. Simplemente dice, esta carta existe solo una, pero no nos estaba diciendo que era una fotocopia de una posible existencia de una carta. Entonces, cosas así suceden. Es raro que a esta altura del campeonato todavía tengamos cosas así, pero por lo visto que sí puede suceder. Y esto, por lo general, para el grupo de expertos es mucho más fácil encontrar cosas así en historia postal como también en la tradicional. En la temática a veces es más difícil, pero tampoco no escapa, en enteros postales también. Y bueno, ¿y qué hace el grupo de expertos? Justamente tiene que recorrer toda la exposición. No puede dejar de ver, bueno, en enteros postales no habrá nada que mirar, no. Igual se mira todo. Entonces, si hay 4.000 marcos, el grupo de expertos camina y mira sobre los 4.000. Por lo general también lo hace en equipo. Raras veces cuando uno de los expertos un poco más, una persona más madura, más mayor de edad, entonces se queda en el salón a preparar los papeles que vamos a ir necesitando, impresiones, pero por lo general se camina entre los tres y bueno, se hace todo de consenso, casi nunca hay disenso con respecto a las organizaciones de que provee, tal cual, provee también igual que el jurado su ticket de vuelo, su hotel y participa en todas las cenas igual que el jurado. Por lo general, el área que destinan al grupo de expertos es completo. Computadora, fotocopiadora, perfectamente equipado siempre que yo he estado, por lo menos siempre ha sido así. Y en muy raras ocasiones, creo que en una ocasión me tocó que tuvimos que usar el mismo área que usaban los jurados, pero era porque era bien grande el salón. Y entonces nosotros perfectamente se puede trabajar cerca o dentro de la sala de jurados, pero independiente, totalmente independiente de la gestión de la tarea que hacen los jurados, y los jurados también totalmente independientes de nosotros. A veces nos dan la anotación de lo que ellos han observado y luego se baja como si nosotros lo hubiéramos observado y lo evaluamos por ellos, lo evaluamos por los jurados, ¿verdad? Como si fueran ellos mismos los evaluadores. O sea que cualquier jurado, tampoco ya avesado, puede ser parte del team de expertos. Por lo general, yo veo
eso es algo nomás que cuidan de hacerlo, eh, que los tres no sean solamente jurados, que uno de ellos sean algún tipo de experto que haya escrito libros con respecto a falsos, o sea, que tenga algún training de estudio sobre falsificaciones, que no solamente sea un simple, o un simple no, pero que no solamente sea jurado. Hay siempre, entre los tres, siempre uno es el que revisa o toca el material, porque sacamos de la funda, lo fotocopiamos y hacemos los comentarios que se tienen que hacer. Bueno, no sé, después pueden preguntar si hay algo más que ustedes quisieran saber, pero básicamente esa es la tarea, básicamente esa es la tarea del grupo de expertos, que yo creo que por los resultados desde el comienzo a hoy en día, por los resultados que ya casi no hay material que se está bajando de los marcos, pienso que ha sido muy eficiente la labor del grupo de expertos que ha proveído la FIP en estas exposiciones internacionales. Hasta aquí mi exposición. Muchísimas gracias, Diela, por tus palabras. Y ahora vamos a continuar con Aldo, que nos va a comentar del jurado en Hungría. Ok, regresamos ahora, vamos ahora al tema de Hungría. Vamos a ver, en Hungría me tocó ser vicepresidente del jurado por una cuestión de ausencia del coordinador de la FIP, que era Chigal Nathaniel. Me entregaron la coordinación de la FIP también. El Consejo Directivo de la FIP me nombró coordinador de la exposición. Aparte estaba team leader también para tradicional Historia Postal de América. Ese grupo lo compartí con Andy Richter, la cual está aquí, y la verdad es que te agradezco, Andy, en público, lo que te dije en privado también, es un honor trabajar contigo en el jurado. La calidad de trabajo que tienes es impecable. Y también estuve con Pedro Meri, que es un gran amigo de nosotros, y que también nos ayudó bastante en el jurado. Bueno, como coordinador, aparte del jurado, y eso también hay que tomar en cuenta, el coordinador, antes de la exposición, tiene que hacer muchos trabajos, ¿no? Revisar que las colecciones tengan realmente las medidas que dicen tener. Ojo con eso, por favor, porque hoy por hoy está circulando mucho la información de las medallas premias de las colecciones, y he detectado en algunas colecciones de América Latina que la información enviada no es acorde a la que se encuentra en los palmarés. No se olviden de que nosotros hacemos un doble check. Lo que declara el expositor no necesariamente lo damos por asentado. Aleatoriamente se recibe esa información y se coteja contra los palmarés, porque hay banco de datos. No traten de poner medallas que no corresponden. Hemos detectado eso yo personalmente en algunas colecciones. En Hungría encontré unas, y se le hice notar a una persona. Previamente los coordinadores, que no lo saben, también tienen que ver la calidad de los marcos, la cantidad de marcos, la distribución de jurados, la cantidad de jurados necesarios, la cantidad de grupos necesarios, etc. Se ven lógicamente temas como el hotel, los comisarios, los derechos comisarios, los pasajes pagados a devolver a los jurados. Se establece un monto máximo de devolución a los jurados por el origen que tiene cada jurado. Los que vienen por ejemplo, de América y van hacia Asia tienen un monto específico, los que van de Europa hacia Asia otro monto específico, y los de Asia internamente un monto distinto. Todos son de acuerdo, digamos, a tres grupos, ¿no? Dentro del continente, el continente más cercano y el más alejado. Este es un tema de que es muy discutible, porque hay quejas de muchas personas y tantas otras personas que también no han querido ser jurados porque no les salen los números. O sea, a los jurados terminan pagando casi el 50% de veces más
que me ha sucedido a mí en Londres y me ha sucedido en Hungría, por ir a juzgar. Pero lamentablemente es parte del juego. A mí me enseñó un señor que ustedes conocen que se llamaba Tai Peng-Jian, que realmente ser jurado era un honor. Y si te cuesta algo de dinero, pues asúmelo, si puedes asumirlo. Pero hay personas que indudablemente también tienen todo el derecho a decir que no lo asumen y es correcto. Los coordinadores también tenemos que ver el espacio. En este caso, Hungría había tenido una sala elegida, digamos, un centro de convenciones, pero que como el domingo 3 de abril eran las elecciones presidenciales en Hungría, esa sala tuvo que ser cancelada. Afortunadamente se consiguió un estadio, el Gazprom Arena, que tenía una sala de exposiciones impresionante, en el cual Mauricio puede mostrar las fotos, él ya las ha mostrado, en el cual en 2 pisos se armó toda la exposición, pero muy bonita. Ahí esa es la presentación del primer piso, y hay un segundo piso, bueno, a lo mejor no se nota, igual de bonito. Alrededor de 1.500 marcos, distribuidos de una forma totalmente lineal, no hay zigzags, no hay huequitos, no hay esquinitas, nada. Y eso facilita un montón el trabajo jurado. Cuando yo fui a ver la exposición, porque me llevaron a verla antes que comenzaran, ni bien bajé del avión, no me llevaron ni siquiera al hotel, y eso le consta a Dila, que voló conmigo, sino que sencillamente nos llevaron a la exposición a que confirmara el montaje. Fuimos a ver el montaje, nos explicaron qué países no venían, habían países que habían desistido de venir, algunos de América Latina, y me mostraron la calidad de los marcos. Son marcos producidos en Rumanía, pertenecen a un museo, están a disposición, no sé si por alquiler o préstamo a todos los países que los quieran, pero los billetes tienen un costo de flete, ¿no? Bastante seguros y muy fáciles de montar. Creo que hay una foto que ¿cómo se llama? Mauricio tiene por allí, donde se ve el montaje de las colecciones, y es facilísimo. Una cosa, vean el montaje, muy fácil de colocar, con bisagras, se colocaban en llaves y todo. Una cosa muy importante y muy interesante, a diferencia de Londres, Hungría no tuvo un salón de bin room. El comisario llegaba, y entiendo que más o menos llegaba libremente, ¿ya? Llegaba libremente, y le ponían 2 personas de la organización a que los acompañen, e iban a buscar los marcos que ya estaban numerados, y prácticamente con nombres, como pueden ver allí en la foto, se nota en la parte superior los marcos, los numeritos, y en algunos tabs también hay por allí, que Mauricio creo que puede a lo mejor notar ahí en la parte inferior de la foto, hay unas tarjetitas donde ya estaba todo en orden. Iban con 2 personas, montaban, cerraban y se iban. No se hacía bin room para nada, lo cual fue una maravilla porque les cortó el tiempo a todos, tanto a comisarios como a personal de montaje. El montaje fue rapidísimo, limpio, no hubo pérdidas de páginas, nada de nada. La inauguración, que bien contó con la presencia del presidente del Parlamento húngaro, que es filatelista y ha sido prácticamente el mayor apoyo de esta exposición para conseguir todo lo que se consiguió. Real estuvo muy bien hecha, a diferencia de la de Londres, sí tuvo presencia de invitados, y se trabajó, se hizo bastante bien. En el jurado, esta vez sí tuvimos mejor presencia de América Latina, aparte de quien les habla, que estuvo también de vicepresidente del jurado y team leader, tuvimos a Ange Schlichter, que es un jurado de lujo, tuvimos a Pedro Meri, a Hein Junge como jurado aprendiz en fiscales, y a Dila en el grupo de expertos.
y creo que no me olvidé ninguno. La verdad, el único que nos faltó a la cita fue Reinaldo, que a último minuto tuvo que renunciar al jurado por temas laborales, si no hubiésemos sido siquiera uno más. Pero en fin, se hizo un buen trabajo y yo creo que en este caso el juzgamiento fue incluso más rápido, más ligero, porque las condiciones de la exposición, del lugar de exposición, no lo daban. Una sala plana, totalmente horizontal, muy buena luz natural, buenísima, vean los ventanales que tenían eso. Entonces, no había molestia y un acceso rapidísimo en la sala de jurados a las colecciones, ida y vuelta se hacían en minutos. Creo, y no equivocarme, que Andy creo que puede estar totalmente conmigo en decir de que el juzgamiento fue bastante suave, bastante confortable. Colecciones, bueno, las mismas deficiencias que las que yo hablé de Londres, se pueden notar acá, piezas que se repetían en colecciones, nunca entendimos el motivo. Habían colecciones de un marco, así, en este caso sí, las clases de un marco estaba totalmente separada de la clase tradicional y la clase historia postal, en la cual uno podía identificarlas fácilmente. Y había colecciones de un marco en el cual los temas, bueno, no daban para más, pero tampoco no eran como para ser presentados. O sea, yo se lo comenté al comisario del país que corresponde, que hay colecciones que no se pueden juntar varias cosas y tratar de hacer una colección de un marco, por más que se intente. Y en otros casos tampoco se pueden juntar dos temas totalmente distintos y tratar de hacer una colección de 8 marcos, porque tampoco da. Son cosas que hay que tomar en consideración para el futuro. También hay que considerar y revisar bien en qué categoría están inscribiendo sus colecciones. Porque afortunadamente cuando juzgamos en Europa y en Asia, la clase tradicional de historia postal están en manos de un mismo grupo, con ligeros cambios, ¿no? Como lo vieron en Londres, pero en Budapest y ahora en Lugano va a ser el mismo grupo. Y entonces el cambio se puede hacer fácilmente, los jurados del grupo o el team leader se identifica que una colección corresponde a historia postal y no es tradicional, bueno, internamente lo arregla. Y aparte porque recibió la hoja de introducción en su debido momento. Pero ¿qué pasa si realmente la colección está inscrita en otra categoría por error o hay dos grupos de jurados separados? Entonces no conocen la colección. Y la verdad es que eso juega en contra del expositor porque el jurado que la va a juzgar a lo mejor no tuvo tiempo de recibir o no recibió la hoja de introducción a tiempo o nunca la recibió y a final de cuentas le falta tiempo para estudiar. En general, una exposición muy buena, una exposición, digamos, tranquila, sin muchos conflictos digamos, de juzgamiento. El trabajo del grupo experto ya fue explicado por Dila. Y nada, los errores los de siempre, creo que no tengo que repetirlos. Y eso hay que observar para el futuro, ¿no? Siempre es bueno estar en la crítica del jurado para que escuchen lo que para ustedes, los expositores, a veces es obvio, para el jurado no lo es. Entonces hay que explicarlo mejor o hay que explicarlo de una manera distinta. ¿Ok? Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Aldo. Y muchas gracias a todos por su atención. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas o comentarios. Así que igualmente pueden levantar la manito para sus consultas. Andy.
Quiero hacer un comentario agregado a lo que dijo bien Aldo recién, pero que va para los coleccionistas. Y es que vayan tranquilos, que van a tener devoluciones serias. Las cosas han cambiado de tal manera en los últimos años que hoy en día no vayan pensando que qué me importa lo que me van a decir, porque en realidad las devoluciones son muy estudiadas, muy pensadas. En general se trata de hacer devoluciones atinadas. Yo ahora no me voy a referir a las que hicimos nosotros en Hungría, porque eso sería hablar de nosotros, pero por ejemplo, a mí la devolución que me hicieron en Londres, yo dije, qué bien, sobre 6 o 7 cosas que me dijeron, por lo menos 5 eran, pero se caían de maduro. Era una cosa que cuando decían, me digo, pero lógico. O sea, que quiere decir que en otra época la evolución era sobre 100 puntos te pasaban media hora con la presentación, los 4 o 5 puntos y perdiste 3 puntitos ahí. No, ahora la presentación es un instante y la devolución se da sobre los 100 puntos. Yo creo que es muy importante para los coleccionistas que aún con premios muy altos pueden ir y averiguar a ver por qué no podían obtener o sea, el que saca 90 le pueden decir unas cuantas cosas para que saque 92, 93, 94 o lo que sea. Creo que es muy importante eso. Muchísimas gracias, Andy. Sebastián. Ok, muchas gracias. Uno siempre aprende innumerables cosas con cada una de las charlas y con este tipo de experiencias que ustedes han vivido. Pero yo tengo una pregunta y que ahí Aldo fue uno de los que contó la forma de operar de la exposición de Londres, algo que también me tocó vivir y ver en la exposición de Río Grande, Argentina, que es la decapitación de una exposición, que quiere decir que cuando tú vas a una exposición, yo quiero ir a ver la exposición. Y yo siendo un filatelista novato, me llamó profundamente la atención que las colecciones se sacaran a los 2 días en una de las exposiciones, o a los 3 días, y por un tema de tiempo, en esta otra quizás por lo mismo, el tema de espacio. Entonces, a mí me genera dudas como coleccionista el participar de algo que ni siquiera voy a poder quizás llegar a ver. Entonces, ahí hay un tema de sobreventa de un espacio físico que al final me llama la atención, porque si no hay dinero suficiente para poder llevar a los jueces y que los jueces se tienen que autosubvencionar, tengo unas complicaciones filosóficas con respecto a lo que es realmente una exposición filatélica, que no solamente es coleccionismo, es arte, es cultura, pero al final lo que yo estoy viendo es que esto puede terminar convertido en un negocio, y no me gustaría verlo de esa manera. No sé qué opinas tú, Aldo. A ver, Sebastián, gracias por el comentario. Sí, a mí la primera vez que yo escuché el tema de que la exposición es, en esa época me decían, la exposición se voltea a la mitad. O sea, ¿qué es lo que hacían? Desmontaban y volvían a montar. La primera experiencia mundial que hubo de esto, porque ya la habían tenido antes, fue la exposición de Londres 2010. Pero yo después no he visto ninguna mundial en la cual hayan hecho eso, al menos en la que yo he estado, desde el año 2015, incluyendo el mismo 2010 en Portugal, y no me acuerdo si fue en Japón o algún lado, creo que alguien más también estuvo en Japón por acá. No he visto nunca que se haya hecho. O sea, solamente en esa exposición de Londres es donde hacen esta cosa. El gran problema es que en la segunda vuelta es más enredada que la primera. Y lo peor de todo es que las colecciones que son candidatas a Grand Prix tienen que quedarse colgadas. Pero como no se pueden quedar colgadas en el sitio donde están porque le quitan el espacio a otras, las mueven a otro espacio y incluso les cambian de numeración. O sea, era una cosa para confundir a cualquiera.
yo creo que los que estuvieron por allí, como Andy, como Mauricio, creo que dan fe de lo que estoy diciendo. Entonces, no, es para volverse loco. Entiendo que ellos están tratando de maximizar, todavía no lo pensemos como negocio, Sebastián, pero estamos tratando de maximizar el espacio y maximizar los tiempos, ¿no? En aras de, digamos, de hacerlo lo más eficiente posible. Pero, valgan verdades, la gente que andaba alrededor de los marcos era muy poca. Era muy, muy poca. Y eso que en Inglaterra ya no había restricciones de COVID como los habían en otros países. Cuando nosotros entramos, lo único que nos pedían a nosotros es que tuviéramos la mascarilla, creo que ni siquiera para dentro de la exposición, la gente andaba con y sin mascarilla. Sí, era solo en el transporte público que era Los jurados recomendado. éramos, sí. Yo como jurado, estando en un salón con 40 personas más, donde prácticamente, no sé si todos controlaban su saliva, pero ya yo andaba con la mascarilla puesta. O sea, me la sacaba solamente para comerme el sanduichito que según ellos decían que era el almuerzo. Pero muy poca gente y lógicamente confundía mucho. Sebastián, ahí te doy totalmente la razón. Yo no montaría una colección así, a menos que haya un problema de cantidad de marcos. O quizás lo que hay que hacer es cambiar el nombre y no a exposición, sino que a concurso filatélico. Porque si es un concurso filatélico, yo veo que me lo ve un jurado, me lo saca y sigo concursando. Pero ¿qué te parece? Disculpa, pero ¿qué te parece lo siguiente? Mejor en lugar de hacer eso es hacer una exposición de 2 días menos y solamente hacer una exposición de clases específicas. También. O sea, yo solamente es un comentario levantándolo porque no deja de llamarme la atención A mí que, tampoco. que haya habido en algún momento, y entiendo que en Río Grande fue por espacio, pero me llama la atención que me lo digas en Londres. Y en Londres, con el costo que tiene el mostrar las colecciones para los filatelistas, y el que llegó tarde ni se vio, que es un poco entendiendo que mi colección puede ser muy, muy, muy nueva, que tiene mucho por recorrer, pero yo jamás vi mi colección en Río Grande, por ejemplo. Y le debe haber pasado a gente en Londres de la misma manera si no podían llegar los trenes. Si no llegan a tiempo, ¿no? O, por ejemplo, eso también crea un problema a la hora de comparar, ¿no? Y hacer un balance de colecciones. O sea, tú estás solamente haciendo el balance de la clase de historia postal. Ya no haces y cuando ya viene al final todo, ya no puedes hacer el balance de la tradicional versus la historia postal, que se debería hacer para tener toda la exposición balanceada, porque ya esa mitad ya no existe. Ya fue. ¿No? O si quieres comparar, porque estás juzgando en la clase tradicional en el segundo cuerpo, que fue así esta vez. Tú quieres comparar porque yo encontré una pieza en la colección de historia postal, ¿dónde está? Ya no hay. Ya la desmontaron. O sea, yo comparaba diciendo, ¿sabes qué? Lo que estás jugando acá en tradicional, esta colección me dice que tiene tantas piezas, pero acaba de ver otras 5 en la historia postal de tal colección, ya no está. La evidencia ya no la tengo. Esos son detalles que lamentablemente no se pueden hacer. Pero bueno, Lugano no va a ser así, Hungría no fue así tampoco, y espero que, digamos, salvo por motivos de fuerza mayor, no se hagan de esa manera. ¿No? Gracias. Héctor. ¿Una pregunta más? Sí, no, bueno, no solo fue espacio, Sebastián, en Río Grande, sino que también fue cantidad de marcos, porque no alcanzan los marcos para tanto. Entonces hay que hacer estas... Mi colección creo que, gracias a Dios, la vio Aldo, porque si no, ni siquiera la veía el jurado. No, pero vamos, no es que la vea yo, es que la tienen que ver todo. Yo creo que la inscripción se paga para ser juzgado, pero también para ser mostrado. Entonces, si te las muestran 3 días y te la quitan, ¿no? O sea, medio raro, ¿no? Pero en fin. Muchas gracias.
¿Alguna pregunta más por ahí? Le llama fuerza mayor a veces. Solo un comentario con relación a eso del cambio de marcos. O sea, la exposición de Londres fueron 8 días, 4 días una, 4 días otra. Solo para que tengan una idea, ¿cuánto duró Hungría, Aldo? 3 días, ¿no? Ah, no, Cuatro. Uno, dos, 4. cuatro. O sea, Cuatro, cinco. sí, bueno, sí. O sea, casi la misma cantidad de días que duró, digamos, cada mitad de Londres. Digamos, hay gente que con tu catálogo de exposición, perdón, de exhibiciones, y digamos, si tú eres temático, te interesan más la filatelia temática, sabes qué colecciones van a estar, las buscas y las ves ese día. O si te interesa mucho la historia postal, lo haces lo mismo. Lo de cambiar a mitad de tiempo sí es un poco complicado, sobre todo que nos tocó bajar y subir y fue un arduo trabajo contrarreloj porque no se podía trabajar hasta tarde en Londres por restricciones de COVID. Pero a mi opinión y muy personal, el hecho que sean, digamos, mitad unas clases y mitad otras te permite tener más colecciones de algunas clases, obviamente. En una mitad tienes más variedad de material que si solo tuvieras todas las colecciones que quisieras meter sin cambiarlas. Eso es una opinión muy personal. Si es un dolor de cabeza estar cambiando a mitad, y como dice Aldo, también es un muy buen punto que te puedes acordar de algo y la referencia ya la hayan bajado. Pero entre los participantes en Londres hubo gente con la que yo conversé que estaba viendo los marcos y me decía, no, es que a mí me interesa esto de prefilatelia y es lo que me gusta ver. O sea, esta persona solo iba a ir en la primera mitad porque era lo que estaba en la primera mitad. Como hubo gente que disfrutó mucho la segunda mitad, que eran los que, digamos, a quien interesaba aerofilatelia, iba en la segunda mitad, que aerofilatelia estuvo en el complemento de la exposición. Entonces, así. Sí es bonito verlo todo, pero esta vez decidieron hacerlo de esta manera. También sería posible que el jurado pida una colección que se bajó, que si le puede entrar las hojas sueltas para verlas, ¿no se puede hacer eso? No se ha hecho. Pero Es se puede, está complicadísimo. No, ¿está es que es permitido? complicadísimo. No, es que es complicadísimo, porque justamente ahí viene el problema del famoso bin room, que todo lo que se desmontó entró a una zona de seguridad. Sí. Y eso ya prácticamente ni el comité de expertos creo que podía entrar. O sea, está en manos de un grupo de personas que tenían la responsabilidad de que eso no se toque y que no se pierda. Quiero aprovechar una cosa también. Cuando yo hablé de colecciones, y esto es para una colección de filatelia tradicional, hay una cosa que noté en una colección que no es de esta área, y por eso que la cuento abiertamente, es establecer bien el hilo conductor de una colección de tradicional. Digo por qué, porque hace un rato les comenté, o sea, las colecciones tradicionales con los ensayos, las pruebas, los dibujos, las muestras, todo el material de preemisión, se ponga como se ponga, de acuerdo a un orden cronológico o a una secuencia lógica. Hasta que llegamos a la estampilla emitida, los bloques, los usos, ¿no? El uso, o sea, ¿para qué fueron estas estampillas usadas? Y generalmente, cuando hablamos de 1 o 2 estampillas, o de las primeras emisiones de un país, siempre eso nos va a quedar muy chiquito para llegar a 8 marcos. Entonces, lógicamente, siempre se presenta todo el material circulado. Pero he detectado en una colección que vi en Londres, algo que para mí me parece un error, por la forma del tratamiento. Y esto se puede aplicar a cualquier colección en América Latina también. Luego de presentar todos los valores y todos los usos, comenzaron a mostrar matasellos, porque eran raros, porque son vistosos. Y al final colocaron las cartas múltiples, los destinos. Entonces,
bueno, aquí hay varios coleccionistas de historia postal y de tradicional, ¿no? Y puedes decir que probablemente es el deseo del coleccionista, pero hay que darle la importancia debida a cada material. En tradicional, me parece, o al menos el estándar nos manda de que la parte de cancelaciones es menos, por más raras que sean, es menos importante que el uso de las cartas con todas sus opciones y combinaciones, ¿no? Entonces también hay que tener un poco de cuidado cuando se hace el tema del tratamiento en tradicional, porque eso afecta el puntaje. En esa colección, justamente por eso, en la revisión de los team leaders, le bajaron un punto. Y ese punto era fatal, y fue fatal para esa colección. Pero lo tomaron justamente por ese punto, por ese lado, que el tratamiento no estaba bien hecho. ¿Mm? Una presentación impecable, unas piezas rarísimas, todo muy bonito, pero estuvo mal manejado el material que tenía. Algo que quiero agregar, ahorita que Aldo está hablando del juzgamiento, un comentario que me hicieron a mí en Londres fue sobre la página inicial, y esto va para todos nosotros aquí porque hablamos español o portugués. Me dijeron, yo digamos en mi colección, todas mis páginas de la 2 al 80 están en español. La 1 le hice en inglés, pensando que voy a Londres. Y me dijo el jurado en mi devolución, mira, nos gustó mucho que tu primera página, aunque español es un idioma aceptado, es un idioma FIP, no hay ningún problema. Nos gustó mucho que tu primera página estuviera en inglés, eso nos facilita mucho. Ninguno de los jurados era latino. Pero me dicen, la explicación de tu primera página en inglés nos ayudó mucho, porque ya podemos entender qué es lo que nos estás mostrando y hay cosas que las podemos entender, aunque no somos fluidos en español o no hablamos español, pero entendemos lo que nos quieren decir. Entonces, yo sé que a veces se ha comentado aquí que español tiene que ser porque es nuestro idioma y sí, es un punto muy válido, pero este otro punto de poner, digamos, la primera página en inglés, si vemos que no va a haber jurado de habla hispana en la exposición, y en Londres solo teníamos a Aldo, que hablaba español, o había un jurado de España, Aldo, no me acuerdo. No, ok, perfecto, ahí está, solo teníamos a Aldo que hablaba español. Es un punto a tomar en cuenta, dedicarnos un poquito a traducir esa hoja, traducirla bien, no usar Google Translate. Yo vi unas hojas y unas cosas que parecía que era Google Translate, de ninguno de los aquí presentes, pero sí habían cosas que como que era de otro, que no era inglés, que hicieron traducir al inglés de otro idioma y no cuadraba lo que lo que querían decir, algo raro en redacción. Entonces sí, enfoquémonos un poquito tal vez o pongamos un poquito de esfuerzo a traducir la primera hoja, tal vez solo la primera, en inglés, porque eso le va a facilitar mucho al jurado si no hay nadie de habla hispana. Algo más también para aportar allí es lo siguiente. Hay 4 idiomas. Español, inglés, francés, alemán. Antes había hasta ruso. Y los 4 idiomas tienen que ser entendidos. Si bien el inglés es el predominante, los 4 idiomas tienen la misma validez para ser juzgados. Y aquí parto la opinión en 2. Uno es que si van a colocar una colección en inglés, utilicen la jerga o el léxico filatélico en inglés. O sea, determinen claramente qué es lo que quieren decir y en pocas palabras. Porque yo he visto traducciones que son bastante malas. Bastante malas, y el mismo jurado que estaban conmigo, o sea, no entiendo lo que me quiere decir. Entonces yo me podía leerlo y decir, bueno, este señor lo que me ha querido decir es esto, ok, un minuto, lo que quiere decir es esto.
tratando de defenderlo. Ujú. Pero hay jurado que dice, ¿sabe qué cosa? No entiendo un comino de esto y por más raro que lo cosa, me lo paso para adelante. Ese es un tema. Otro tema que me pasó en Hungría, no sé si Andy lo supo, o Dila, fue que a un jurado se le ocurrió, o sea, se le iluminó el foco y se le ocurrió pedir que saquen de competición a una colección, porque si bien la hoja de introducción está en inglés, todo el resto de la colección está en portugués. Afortunadamente pudimos parar el problema una hora antes del palmarés. Como tenía la capacidad de ser coordinador, llamé al presidente del jurado, al secretario del jurado, saqué a los 2 vicepresidentes que me faltaban, yo también estaba como vicepresidente, a una de las secretarias, las puse todas en una mesa y le dije, señor, esto lo solucionamos sí o sí. Y lo solucionamos y le regresamos el puntaje de la colección. Debido a esto, la FIP está cambiando un poquito, va a cambiar un poquito la descripción del requisito de idioma en las exposiciones. Esto es un adelanto de lo que va a suceder. Se ha considerado en las normas de la FIP, dicen que, o sea, en inglés dice que the exhibition should be in one FIP official language, o sea, la exposición tiene que estar en debería estar, o tiene que estar, y ahí viene el problema, en uno de los idiomas oficiales de la FIP. La palabra should en inglés, depende de donde estés parado, es condicional y en otros lados es obligatorio. Entonces, para el inglés norteamericano, el should es obligatorio, y para el inglés europeo, incluso el británico, porque justo tuvimos un problema legal por esto en pleno paseo de jurado, era condicional. Entonces, como la duda beneficia al expositor, en mi condición de coordinador, le di la razón al expositor que podía hacer la colección en portugués, y por qué no, y se le restituyeron los puntos y se le restituyó la medalla. Pero esto la FIP después lo ha tomado para cambiar esto de alguna manera o hacer una adenda. No sé cómo va a salir, pero va a salir diciendo que la colección debería estar en un idioma de la FIP. Y si está en otro idioma, se tratará de buscar un jurado dentro del cuerpo que entienda ese idioma antes de ser descalificada o antes de que se tenga que tomar otro tipo de acción. Esa parte todavía está en discusión. Porque, por ejemplo, el chino no está en ¿cómo se llama? Como idioma oficial. Ya vayan ustedes a ver la cantidad de colecciones en China 2019 que estaban en chino. ¿Qué pasa si una de ellas sale caminando igualita en chino y la encontramos, pues, qué sé yo, este año en Yakarta o este año en Lugano? ¿Quién la juzga? El expositor no tiene la obligación para nada de tener que escribir los 4 idiomas, en cualquiera de los 4 idiomas, toda la colección. Tiene la obligación de hacerlo en la hoja de introducción. Y entonces eso hay que tomarlo también en cuenta, y los jurados tienen que aprender a tomar estas cosas en cuenta. No pueden ser tan parametrados de decir solamente que si no están en inglés no la juzgo. Y lamentablemente eso viene de jurados de habla inglesa, que no quieren hablar otro idioma, no quieren entender otro idioma, no quieren leer otro idioma que no es inglés. Esa es una cosa en la cual los jurados de otros países también nos enfrentamos. Heinz creo que también está acá, creo que también fue testigo de ese asunto, ¿no, Heinz? En Hungría. Bueno, y Heinz justamente ya levantó la mano.
No, no quería complementar otra cosa, pero no fui testigo de eso, no supe hasta este momento, me entero de esta situación. Ah, No, yo quería contar de que hay otro recurso que tiene el coleccionista, el expositor, para hacerse entender. Y es la sinopsis, de la cual hemos comentado en varias oportunidades ya. Y la sinopsis permite en 2 páginas explicar en inglés, por ejemplo, para la mayoría de los jurados, ah, qué es lo que el coleccionista quiere hacer, qué quiere mostrar, dónde está su fortaleza, qué quiere destacar y qué quiere valorizar. Y eso es un complemento a la hoja 1, que es muy importante y que hay que, hay que aprovechar, hay que aprovechar. O sea, eh, hay ejemplos de eso, eh, muchos. Incluso mi colección de fiscales está en español y tiene la sinopsis en inglés, justamente para ese efecto. perfecto. Mira, Jaime, justamente eso es una buena forma. Lo que pasa es que la sinopsis en la FIP no es una obligación. Ese es el No es problema. una obligación, pero es una posibilidad Es que el una coleccionista posibilidad debe aprovechar. que debería aprovechar, sí, porque si la manda, el comité organizador está obligado a mandarla a los jurados. Y fíjate una cosa, Así es. yendo hacia adelante, en Lugano tenemos unas 20 colecciones de tradicional y 10 colecciones en historia postal, todo de América, o sea, 30 colecciones. El día de hoy y ayer, entre ayer y hoy han llegado los links para bajar las hojas de introducción. En algunos casos he notado que viene la hoja de introducción una sola, como siempre, y se acabó. En otros casos, he visto que han mandado la hoja de introducción con sinopsis. Pero el secretario del jurado, que es una persona bastante conocida por este medio, que se llama Damian Lage, ¿no? Había mandado, y eso me enteré hace poquito, por un amigo nuestro, había mandado a los comisarios un mensaje diciéndole que los expositores manden un scan de las 12 páginas que consideran las mejores de cada colección, para que los jurados las viéramos. Nunca lo había visto. Hoy día me llegó el link. Y no sé, no aprovechan el momento, no aprovechan la oportunidad, pero es decepcionante. 30 colecciones de América. 5 colecciones mandaron las 12 páginas. Las otras 25, no. Ya con eso tienen una idea. O sea, mira, Jaime, de lo que tú dices, o sea, no lo aprovechan. Yo nunca lo había visto. Yo me enteré por una llamada telefónica, hace poquito me dijeron, tú sabes que nos han pedido 12 páginas de introducción, 12 páginas de la colección. Ah, no sabía, le dije. Primera noticia para mí. Y entonces, hoy día me llega un link y yo digo, ah, caramba, a ver, han cumplido. Y voy a ver, y la verdad pues que era lamentable, que solamente teníamos 5 colecciones, y se los digo acá, una de Brasil, una de Chile, una de Uruguay, otra de Brasil de historia postal, y otra de Alemania de historia postal. Eso es todo. El resto no aprovechan la oportunidad. Aldo, de Uruguay Dígame. mandamos 2. De Uruguay mandamos 2. Te llegó Ah, una. tú fuiste, tú eres el sospechoso siempre, Walter. De Uruguay mandamos 2 colecciones. Está Te bien, llegó una. pero en tradicional de historia postal de América solamente hay un Uruguay. ¿En qué categoría está la otra? 2 de tradicional. ¿De tradicional son 2? Walter, a ver, déjame ver. Se han olvidado de algo. Yo la tengo acá. A ver, América.
Uruguay tengo al señor Boido en tradicional y nada más que al señor Boido. Ah, ¿y de la clase de campeonato no te mandaron? Estaba hablando justamente tradicional Historia Postal de América, que es lo que me han llegado. De la clase de campeonato no me llegó nada. En la clase de campeonato está un señor de Austria, uno de Colombia, uno de Egipto, un francés de Saint-Pierre, un italiano, otro italiano, uno de Mónaco, uno de Suecia, uno de Suiza, uno de Uruguay que está hablando, uno de Venezuela y uno de República Checa. Eso es lo que hay. Pero ni de esas hojas no nos han llegado nada. Seguramente que lo mandarán en correo aparte para todos, ¿no? Porque parece que están mandando clase por clase. ¿Alguna pregunta o comentario adicional? Ok. Sí, Mauricio, Dime, Walter. ¿cómo te fue con la entrada de las colecciones en Londres con respecto a la aduana? Si tuviste que hacer alguna declaración jurada con el importe o algo de eso, no contaste nada. Ok, perfecto. Qué bueno que lo tocaste ese tema. Mira, antes de la exposición nos solicitaron el comité organizador el valor de las colecciones. Eso se envió. El valor que cada coleccionista ha evaluado. Eso se envió y unos días antes, unas semanas antes, se recibió un documento de aduana y nos dijeron, cuando ustedes lleguen a la aduana tienen que presentar este documento e incluso si tienen algún problema, llamen a este número telefónico que es nuestro agente aduanero. Yo llegué a Heathrow, busqué la aduana y había hecho mi tareita de ver dónde está ubicada la aduana. Son varias terminales, en cada terminal está en un punto diferente. Al llego, miren, tengo que declarar y yo llevaba el documento en PDF en el celular. El funcionario de aduana me pidió el teléfono, vio, lo que tenía que ver era unos códigos que ya le habían asignado a cada colección, a todo. Él simplemente revisó el papel, bueno, el teléfono. Ni siquiera me pidió ver las colecciones. Y estuvo trabajando ahí y me dijo, ya está todo, bienvenido. Y me señaló, salga por este lado. Salí y ya estaba el transporte. Bueno, tuve que llamar para que el transporte que nos habían asignado llegara, porque sí fue un poquito, hubo unos atrasos por lo de la tormenta. Entonces llegamos un poquito más tarde de lo que teníamos previsto llegar. Y a la salida, antes de salir de la exposición, 1 o 2 días antes nos habían dicho, miren, les vamos a entregar este papel para la aduana. Y era otro formato diferente al primero. Al llegar a Heathrow de nuevo, pregunté dónde es la aduana y me dicen, es allá la aduana. Cuando llego, había un papelito que la aduana la había movido del lugar. Perfecto, pregunté de nuevo dónde era. Llegué, 7 minutos fue el trámite. Igual me pasé el papel, me dijeron el artículo a declarar dónde está. Yo señalo mi maletita donde van las colecciones. Ah, perfecto. No me pidieron que la abriera, nada. Agarraron el papel, hicieron un montón revisaron todas las hojas, sellaron lo que tenían que sellar. Creo que se quedaron con una de las hojas y me devolvieron todo. Que le vaya bien. O sea, al llegar fueron bien como unos 15, 20 minutos, porque en realidad se me había olvidado que yo tenía el papel en el celular. Yo llamé preguntando, mire, necesito ayuda, y me dijeron, revise el correo, creo que ahí está el papel, y en efecto ahí estaba. Eso fue en la llegada. En la ida, 7 minutos fue todo el trámite, sin ningún inconveniente, rápido, y después ya esperar el avión y salir. Fue un procedimiento sencillo. No sé, como dirían los demás, yo sé que los comisarios
que llegaron por la tormenta a otro aeropuerto, porque eso le ocurrió a varios, que el avión fue desviado, tuvieron cierto inconveniente, porque el papel de aduana decía en dónde ibas a hacer el trámite. O sea, si mi avión lo hubieran desviado a Gatwick o a cualquier otro aeropuerto, no a Heathrow, mi papel decía que yo hacía la aduana en Heathrow, no en otro lado o en otra ciudad. Eso sí tuvieron problemas, pero eso se solucionó fácil llamando a la gente aduanero. En mi caso, todo fue muy sencillo, Walter, sin ningún inconveniente. Gracias. De nada. Perfecto. Sí, no. Eso también hay que tener una cosa en consideración, ¿no? Sí. La documentación Uh-huh. Para ingresar a los países, ahora que con lo de Suiza, de tanta discusión que ha habido con Suiza, hay que tener mucho cuidado. Los comisarios deben tener bien en orden todo, porque, o sea, hay que pasar y repasar la información. Es en pocas palabras, porque no es solamente cargar las colecciones, hoy hay muchos controles aduaneros, que si bien las organizaciones pueden tener acuerdos, pero o sea, estamos al frente de personas que no han recibido la orden directamente. Los arreglos son entre los jefes. Uh-huh. Y ellos reciben instrucción. Si lo agarran en un mal día, se le atraviesan los chicotes y sencillamente te tienen 2 horas esperando porque no entienden qué cosa es una estampilla. Uh-huh. Yo lo he visto pasar en Brasilia, Uh-huh, en el 2017, ¿no? O sea, esperando horas de horas solamente para ver qué cosa era una estampilla. Y no era culpa de la organización, sino que sencillamente el vista de aduana que estaba allí no había recibido la orden claramente y no sabía lo que tenía que hacer. uh-huh. Bueno. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención.